Todos los bolivianos que queremos simplemente lo mejor, Bolivia con la ayuda de otros, pero que nos vemos a evitar que los sueños de los bolivianos se hagan realidad. Por eso esa lucha tiene que continuar. Esa lucha tiene que continuar porque es el sueño de cada uno de los bolivianos que va a ser siempre que esta nación sea mejor, que esta nación sea rica, que esta nación sea de desarrollo y de oportunidades. Y no tengamos que ver esa triste foto de todos levantando la mano diciendo estoy dispuesto a irme de este país. Y no es porque nosotros le fallamos al país, no es porque no somos patriotas, sino porque siempre vamos a buscar con responsabilidad lo mejor para nuestras familias. He tenido la oportunidad de hablar con muchos empresarios jóvenes y otros que han estado con sus familias durante décadas trabajando en el país, invirtiendo en Bolivia y han decidido irse a otro país. Tuve la oportunidad hace unos meses atrás de estar en El Salvador, en una cena, me invitó un legislador paraguayo y le dije que como boliviano yo estaba preocupado de que cerca de 30 a 35 empresas al mes, medianas pequeñas, estarían yendo al Paraguay. Él me miró fijo a los ojos y me dijo que ese dato era incorrecto. Ellos calculan que son 100 empresas al mes trasladándose al Paraguay. Y me decía que para ellos era una gran preocupación porque sentían la presión de los empresarios paraguayos que veían en los bolivianos una competencia muy fuerte, una calidad de trabajo excepcional, me decían, y una eficiencia brutal que amenazaba a la industria local, decían, en la competencia. Por supuesto, él muy agradecido que decía que en su país estábamos incrementando la competencia. Pero qué triste pensar que esos empresarios tan buenos, que realmente hacen un gran trabajo, tienen que ir a contribuir al Producto Interno Bruto de otro país. Lo que quede claro, repito, no se van porque son antipatriotas, porque no quieren a su país, sino que están haciendo lo correcto como agentes económicos y por eso el deber del Estado es hacer que los bolivianos, en este caso el Estado boliviano, puedan hacer sus sueños realidad en su país. Y hay realidades y verdades que tenemos que comprender y no tener miedo a decir. Yo digo, insisto, que Bolivia no es un país pobre. Bolivia es un país que ha sido empobrecido. Empobrecido por un Estado que castiga al que trabaja, asfixia al que produce, persigue al que emprende, premia al que bloquea, al que avasalla y protege al que roba. Esa es la Bolivia de hoy. Esa es la Bolivia que ha profundizado la falta de respeto, de principios, de moral y ética los últimos 20 años. Bolivia no tiene, por si acaso, una crisis económica únicamente, es una crisis moral. Es una crisis de principios, de convicciones y para los que creemos una crisis de fe y una crisis de familia.
que ha quedado relegada a lo menos importante cuando es lo más importante del tejido social de cualquier nación, la familia. Es un país donde la pedofilia parece que es normal, que robarle a la gente, al pueblo, parece que es normal. Entonces, ese sistema que les decía, que premia al que bloquea, que protege al que roba, es un sistema, además, donde hacer las cosas bien te pone en peligro. Es un sistema donde ser formal es un castigo. Es un sistema también en lo económico donde un impuesto es una multa por hacer las cosas bien. Es un sistema donde decir la verdad es un delito. Y es un sistema tan sólidamente establecido e incrustado en nuestra historia nacional que parece inamovible y se junta entre todos los intereses en contra del cambio de verdad, del cambio hacia un país de gente honesta, gente buena, que gobierne. Y que quede claro, otra verdad, la mayoría de los bolivianos somos gente de bien, gente de buenas familias, gente que quiere vivir en paz. Son unos pocos los que están en contra de eso, pero lamentablemente están fuertemente incrustados. Y por eso no permiten que algo los cambie o los amenace. Dije que vengo a hablar no como candidato, sino como un ciudadano. Un ciudadano más que hoy en día ve una oferta electoral insuficiente, donde claramente falta el voto por la libertad y por el cambio y la renovación. Esa oferta electoral ha sido manipulada para que quede como está. Nosotros, en su momento como ciudadanos, hemos hecho una propuesta de cambiar ese sistema, propuesta que continúa. Propuesta que no estará reflejada en una boleta electoral este domingo, pero está reflejada en el alma y la mente de la mayoría de los bolivianos. Y por eso, porque ese cambio es posible, cuando se ha visto que la mayoría de los bolivianos han tomado la decisión de la renovación, es cuando el sistema ha temblado de nuevo. Un sistema que colude entre el poder actual, incrustado del gobierno, y colude con el socialismo, las ideas comunistas, progresistas, colude también con las fuerzas políticas funcionales al socialismo, con aquellos que se muestran como opositores, pero en realidad son parte del sistema, son parte de ese sistema de privilegios. Coluden aquellos que no se pudieron unir
para luchar contra el socialismo, pero se pudieron unir para bajar una candidatura. Aquellos que se incomodan por el cambio. Porque nosotros lo hemos dicho y lo repetimos, que no estamos aquí para pretender gestionar mejor un sistema ya colapsado, sino que estamos aquí para desmontarlo y reconstruirlo. Bravo. No podemos seguir siendo la Bolivia de parches, de pequeños ajustes, productos de negociaciones. Tú me das esto, yo te doy este otro. No. Y por eso nos mantenemos en una posición expectante de qué va a suceder, por supuesto, alertas y también todavía con todas las ganas y las fuerzas de seguir en esta marcha que le hemos llamado por la libertad. Hemos visto con preocupación que esta oferta electoral totalmente limitada y no renovadora también viene con unos programas de gobierno que en el fondo reflejan continuidad en muchas cosas. Y eso nos preocupa. Primero empiezan con un mal diagnóstico de la problemática nacional. Todo se reduce a decirnos que el problema de Bolivia es simplemente la falta de dólares y la falta de combustibles. Nada más. Y por eso se concentran solo en eso. Esa es una falsedad. El problema no es la falta de dólares y la falta de combustibles. Esos son los resultados del problema. Esos son los síntomas. No son la enfermedad. La enfermedad es, por supuesto, económica, pero como les decía y les insisto de nuevo, es moral, es institucional y es estructural. El verdadero problema de Bolivia no es la falta de ingresos, como nos hacen pensar. Se acabaron los ingresos del gas, entonces ese es el problema. No. Es el exceso de gasto, es la corrupción, el despilfarro, es la colusión de ese sistema que se opone al cambio. Es el hecho que el Estado ha sido secuestrado por algunos malos bolivianos, que se reparten el poder y se lo cuotean cada 5 años. Las negociaciones que habrán en este momento, digo yo. No perdamos de vista que el sistema se disfraza de oposición también. Seguro, por supuesto, vamos a estar atentos y debemos estarlo a cuidar el voto, que no haya fraude. Pero habrá que empezarse a preguntar también si hay fraude, el fraude a favor de quién va a ser. Porque el sistema está en todos lados. Puede recibir apoyo donde menos se piensa. Y por eso tenemos que estar atentos. El problema de Bolivia también tiene que ponerse en evidencia cada uno, como pretendemos hacerlo después de las elecciones. Vamos a anunciar la información que tenemos sobre los casos de corrupción en el país, que vamos a demandar que la próxima autoridad investigue, aclare y recupere esos fondos.
Hemos identificado nombres y apellidos de casos que suman más de 3.420 millones de dólares. Capaz sea una fracción de lo que es. Pero no es posible que el país no tenga recursos, no tenga plata y los ciudadanos tengan que llevar sobre los hombros el peso de la falta de recursos porque una gran parte se lo han robado. Eso no solo es injusto, es inmoral, pero es más inmoral no hacer nada al respecto. Y por eso la lucha de la libertad tiene que ver con hacer que los bolivianos recuperemos todos esos recursos que se han robado. Y también se termine de aclarar ante todos los bolivianos de bien que queremos respuestas. ¿Cómo es que se construyen en Bolivia estadios para 15.000 personas en pueblos donde viven 14.000 ciudadanos? ¿Cómo es posible que hayan esas fábricas de papas fritas? O procesadoras de jugo de naranja que lo único que hacen es dividir la naranja por la mitad y hacer jugo de naranja. Yo no sabía que en mi cocina todas las mañanas hacemos industrialización de la naranja. ¿Cómo es posible que se nos siga mintiendo que el Estado es el que va a hacer absolutamente todo y va a competir contra el sector privado, que es lo que hace al final? No podemos seguir en una economía de esas características. Nosotros también vamos a insistir, he tenido también la oportunidad de conversar con algunos de los candidatos con mucho potencial de ser elegidos de manera personal, cuando les he hecho la entrega de nuestro Programa Nacional de Generación de Riqueza. La petición ha sido que lo lean, lo analicen y que si ven ahí buenas ideas, las ejecuten. Hemos planteado 15 ideas en un resumen y les hemos pedido que las hagan. Porque para nosotros los liberales no nos importa quién gobierna, lo que nos importa son las ideas con las que se gobierna. ¡Bravo! Nunca vamos a apoyar a personas o individuos, vamos a apoyar a convicciones y principios. Y quien tenga los principios y las convicciones liberales siempre van a tener el apoyo de los liberales, por supuesto. No creemos nosotros en caudillos. Y yo lo digo y lo repito ante ustedes. Por eso no creo, aunque hay una presión muy grande, que yo como el líder circunstancial del liberalismo en Bolivia tenga que salir a dar apoyo o a decir que se vote por alguien. Eso es lo que Evo Morales ha estado haciendo, lo que los caudillos históricos de Bolivia hacen. No se trata entonces de que Jaime Tum le lleve el voto a alguien. De lo que se trata es que ese alguien se gane el voto. Porque el voto liberal no se vende, no se transfiere, se lo gana. Les decía la oportunidad que he tenido de conversar con ellos. Sí les he dicho que para nosotros ese sistema corrupto tiene que ser desmontado. Además, les he manifestado nuestro pensamiento que la corrupción, el narcotráfico, la injusticia no son fallas del sistema, sino que son el mismo sistema. Y por eso hay que desmontarlo y destruirlo. He manifestado, y lo vuelvo a hacer aquí ante ustedes, que creemos que firmemente
la primera medida que tiene que tomar el próximo gobierno no es una medida de corte económico, sino es una medida de corte jurídico. La primera medida tiene que ser el restablecer el Estado de Derecho. De entrada. Por algo que es muy liberal. Donde no hay justicia, no hay Estado de Derecho. Donde no hay Estado de Derecho, no hay igualdad ante la ley. Donde no hay igualdad ante la ley, no hay Estado de Derecho, no hay propiedad privada. Donde no hay propiedad privada, nunca hay libertad. La libertad está directamente vinculada al Estado de Derecho. Y para ponerlo de alguna manera un poquito más específico, sin ley, repito, no hay Estado de Derecho, no hay seguridad jurídica, y donde no hay seguridad jurídica, no hay contratos. Donde no hay contratos, no hay inversión. Donde no hay inversión, no hay empleo, no hay ahorro, no hay crecimiento. Fíjense lo esencial que es la seguridad jurídica para que funcione la economía. Se nos miente cuando se nos dice que en Bolivia se ha acabado el gas. No se ha acabado el gas, justamente lo que se ha acabado es la seguridad jurídica para extraer el gas. Y por eso, la primera medida, y yo lo insisto y lo digo y no es nada de demagogia, el presidente cuando lee su discurso presidencial, ya tiene que la ley estar funcionando de manera independiente en el país. Y solo el hecho de que se diga que la ley es independiente en esa primera hora va a hacer que varias cosas empiecen a funcionar solas en el ámbito de la justicia. Por ejemplo, todas esas órdenes de aprehensión y arresto que están cómodamente archivados y guardaditos en alguna oficina tienen que ejecutarse. No porque el presidente ordena, porque el presidente no puede ordenar en materia judicial. Lo único que puede pedir es que haya independencia de poder. Pero solo el hecho que el presidente diga que la justicia es independiente de verdad, tendría que hacer que todas esas órdenes de arresto o aprehensión que están vigentes en este momento se empiecen a ejecutar solas. Eso significaría narcotraficantes, ladrones, corruptos, violadores y pedófilos deberían estar presos en la primera hora de gobierno. Y además se mandaría un mensaje muy importante a la nación, no solo que la justicia ha vuelto, sino que la justicia de manera implacable empieza a correr por las venas y las arterias de lo que es el Estado. E inmediatamente, en pocas horas, el Chapare tendría que volver a ser parte de Bolivia. Bien. Solo cuando se haga eso, en las primeras horas de gobierno, se le habrá dado un mensaje no solo a los bolivianos, sino al mundo, que los bolivianos somos gente de bien, que la justicia funciona, que el Estado de Derecho ha vuelto y que Bolivia está abierta al mundo para ser un mejor país. ¡Bravo! 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 Y en nuestro programa continúa con medidas importantes y primero recordándole y diciéndole a la gente de manera contundente que el primer deber de un gobierno no es dar, sino no estorbar.
El mensaje a los bolivianos que se implementa en Bolivia es del gobierno que no molesta, que deja trabajar, y el gobierno que le pregunta a la gente dónde debo dejar de estorbar. Y así se empieza a construir la nación de los ciudadanos y las regiones empoderadas. Porque que quede claro, nadie sabe mejor que ustedes qué es lo que hay que hacer. Nadie sabe mejor que los paceños qué hay que hacer en La Paz. Nadie sabe mejor que los cruceños qué hay que hacer en Santa Cruz. Y nadie sabe mejor que los maestros, que los profesores y los estudiantes qué hay que hacer en educación. Y nadie sabe mejor que los médicos qué hay que hacer en salud. Cuando los tomen en cuenta es cuando el país va a empezar a cambiar. Y en esa línea de dejar hacer, no estorbar, tiene que haber una liberación de la economía nacional que hoy en día no es libre. Es una economía, primero, que al ser planificada y centralizada, significa que son pocos los que deciden sobre otros. Y de ahí viene para nosotros una propuesta fundamental que tiene que ver no solo con liberar la economía, sino que con recuperar la propiedad privada para los ciudadanos, que es, por supuesto, una reducción drástica de impuestos y una simplificación del sistema tributario. Nuestra propuesta, por ejemplo, de hacer cosas que creemos tan sencillas pero innovadoras, de gran impacto. La factura tiene que ser universal. Cualquier factura tiene que servirte para descargar cualquier crédito fiscal. Cualquiera. Y segundo, la factura debería ser transable. Tiene fecha, tiene valor, tiene el nombre, tiene un plazo, está seriada. Su título o valor debería poder venderse en los mercados secundarios. Y si yo no necesito factura, pues ahora la voy a exigir porque sé que la puedo vender a alguien que sí la necesita. Seamos más creativos. Rebajando impuestos se puede incrementar la recaudación, claro que sí. Más gente participa del tema tributario y de la fiscalización que se hace a través del IVA, por ejemplo, si la cantidad de facturas que se transan hace que haya una facturación más grande, sin incrementar los impuestos, sino más bien bajando los impuestos. Para nosotros también nunca ha tenido sentido el hecho de que se luche contra la informalidad, haciendo de que todos los informales se trasladen al infierno de la formalidad. El infierno fiscal que es Bolivia hace que exista informalidad. Si alguna vez ustedes se han preguntado por qué existen los paraísos fiscales, pues los paraísos fiscales existen porque existen también los infiernos fiscales. Es importante que la informalidad ya no exista, por supuesto que sí, pero la forma de cómo se hace eso es donde no estamos de acuerdo. 15% de formales, 85% de informales. Y el 15% quiere que se lleve a su infierno al 85%. Eso no va a pasar nunca. ¿No será mejor que nos encontremos en algún lugar en el medio? La informalidad se va a combatir cuando se le demuestre a los agentes económicos que ser formal es mejor que ser informal. Mientras tanto, cualquier fórmula no va a funcionar. La formalidad en Bolivia es un castigo y la informalidad es un refugio. ¿Un refugio contra quién? Contra el Estado opresor, persecutor,
coaccionador, burocrático y corrupto. Eso es lo que es la informalidad. Y dentro de la informalidad también tenemos pues el contrabando. Contrabando que existe porque los impuestos y los aranceles son demasiado altos. Y el proceso de desaduanizar y hacer las cosas formalmente es costoso, es burocrático y es altamente corrupto. Por eso es que el contrabando existe. A ver, levante la mano aquí el que nunca ha comprado algo de contrabando. Entonces, ¿por qué queremos luchar contra el contrabando? No entiendo. El contrabando existe porque hay una demanda grande por productos más baratos que llegan más rápido al país y en mayor variedad de lo que hay aquí. Y los contrabandistas no son más que hábiles hombres de negocio que están satisfaciendo esa demanda. Entonces, ¿cómo eliminamos el contrabando? Haciendo que internar al país los productos de manera legal sea más conveniente que hacerlo por contrabando. ¿Y cómo se hace eso? Nosotros, en nuestro programa de gobierno, hemos determinado, en un análisis rápido, que el contrabando tiene costos, no es gratis. El contrabandista tiene gastos. La coima que pagan es parte del costo operativo de ser contrabandista. Todos esos gastos que tienen, de esos costos, son más o menos del 12%. Entonces, si algo que internas al país tiene un impuesto y un arancel del 20, 40, 50, 80, o si está el ICE más metido, ya puede ser 300%. Pues versus el costo de 12% del contrabando, siempre va a ser preferible el contrabando, porque es más barato. Por eso nosotros, cuando decimos figurativamente que hay que dinamitar la aduana nacional, ¿y a qué nos referimos con eso? Que los impuestos y aranceles tienen que estar entre 0 y máximo el 6%. Con eso se acaba el contrabando en 24 horas. Con eso se acaba el contrabando en 24 horas. Es más, la gran oposición, me ha quedado claro que va a haber a una medida como esa, van a ser los mismos contrabandistas grandes, porque su negocio se acaba. Pero una gran mayoría seguramente va a decir: nos volvemos ahora importadores legales. Y no solo eso, dentro de lo que es la protección a la propiedad privada, una de las medidas en nuestro programa es la prohibición de todo tipo de decomiso y destrucción de propiedad privada confiscada. No te puedo quitar tu propiedad privada. Si tu propiedad privada está de manera ilegal, tú tendrás que hacer los trámites para legalizar eso y pagarás los costos de hacerlo, pero lo que no puedo hacer es quitártelo y menos destruirlo. La destrucción de propiedad privada es inadmisible en cualquier sociedad. Y también, para nosotros, dentro de lo que es la protección a la propiedad privada y las libertades, está establecido en nuestro programa el atacar a algo que es muy importante: todo lo que provoca inflación. La inflación, entiéndanme, no es un accidente. La inflación no es un error o algo que sale de algún error que se ha cometido. La inflación en realidad es una decisión política.
es el impuesto más injusto que hay. ¿Y saben por qué se llama impuesto? Porque lo es. ¿Quién gana de la inflación? Pues el gobierno. Si el precio de esta botella de agua se duplica por la inflación, el gobierno ahora sobre la misma botella de agua colecta el doble de impuesto. ¿Se dan cuenta? El gobierno colecta más con la inflación. Y por eso es algo pernicioso y es una forma por la cual el gobierno se financia a costa del dolor de las familias. La inflación, al final de cuentas, como política de Estado, se formula y se ejecuta. Cuando dicen vamos a gastar más que lo que tenemos, ya están entrando en una política de Estado pro inflación. Vamos a gastar más de lo que tenemos. Vamos a ordenar al Banco Central a imprimir más billetes. Vamos a hacer perder el valor adquisitivo de la moneda. No es tanto que el precio sube, es que la moneda vale menos. Vamos a hacer que valga menos. Y así empieza el gran robo a la gente. Por eso, como Paul decía, un Milei habla de cerrar el Banco Central. ¿Por qué? Porque es el que hace, es la herramienta que se utiliza para que suceda este gran robo. El impuesto inflacionario que no es aprobado en ningún parlamento y roba sin permiso absolutamente a todos los ciudadanos. También dentro de nuestras políticas de Estado, nuestro programa nacional de generación de riqueza, está la necesidad de que la propiedad privada esté por encima de todas las cosas como un principio básico. Eso. De ahí viene esa idea que ya la estamos escuchando, que está rebotando con algunos candidatos de manera intensa, de que hagamos a todos los bolivianos dueños de las empresas estatales. Siempre me dicen es que el Jaime las quiere privatizar y vender a las multinacionales. No. Lo único que yo digo que voy a hacer es lo que nos dicen que son las empresas estatales. Siempre nos han dicho que son de los bolivianos las empresas estatales. Lo único que yo digo es que quiero que sea de los bolivianos de verdad. No como ahora que nos dicen que son. A ver, yo les pregunto. ¿Ustedes saben quién es el gerente general de ENDE? ¿Quién es el presidente de Entel? ¿Quién es el gerente financiero de BOA? ¿Cómo no van a saber si las empresas esas son de ustedes? ¿Saben por qué no saben? Porque no son dueños de verdad. Los dueños saben quiénes son sus gerentes, sus directores y sus presidentes. Las empresas estatales no son las empresas de los bolivianos. ¿De quién son entonces? Del partido de gobierno de turno. Y por eso, en 5 años, hacen todo lo que pueden para desmantelar lo más que se pueda y sacar lo más que se pueda. ¿Y qué futuro puede tener una empresa si cada 5 años cambia todo su personal? Quiebra. Ninguno. Entonces las empresas estatales tienen que ser de verdad de los bolivianos. ¿Y cómo hacemos eso? El paquete de acciones de cada empresa estatal tiene que repartirse a cada boliviano mayor de 18 años para que tú tengas tu estado de cuentas que dice tú eres dueño de 300 acciones, 400 acciones de ENDE, de Entel o de lo que sea, y cada 4 meses
se reparte utilidades de esas empresas y va directo al bolsillo de cada uno de los bolivianos porque son los dueños de verdad. Eso. Así se empieza la lucha contra la pobreza, reconociendo la propiedad privada y una masiva fuerza nacional para el registro de propiedad privada. No puede haber propiedad privada en cuestión de que si es o no algo de alguien. Eso tiene que resolverse inmediatamente, incluyendo las tierras comunitarias y tierras de familias campesinos que han sido redistribuidas desde el año 52, se les ha dado las tierras, se les ha dotado con tierras, pero nunca con la propiedad. Familias campesinas hoy en día tienen la tierra, ya no la trabajan, porque los hijos han decidido no ser campesinos, se han venido a las ciudades, capaz estudian aquí muchos, y esas tierras quedan abandonadas, porque no pueden ser transferidas, no pueden ser vendidas. O esas familias campesinas que han decidido dedicarse a laborar la tierra, lo hacen con bueyes en pleno siglo XXI porque no pueden usar esa tierra como garantía para hipotecarla y comprarse un tractor, porque esa tierra es inembargable. Entonces, en el fondo, a los campesinos se les dijo que son dueños de algo que en realidad no son dueños. Es el engaño más grande histórico contra la gente más pobre que tenemos en el país. Familias campesinas sumidos en la pobreza total, con territorios, tierras que pueden valer millones, pero no valen nada porque no son transferidas. Nuestra propuesta por eso dice que la propiedad de la tierra se da en propiedad a quien la posee total y absoluta, y si ese campesino la quiere dividir, la quiere vender, pues que lo haga porque es de él. ¡Bravo! La revolución de la propiedad privada como el mecanismo para liberar la economía nacional y salir de la pobreza. Solo cuando los bolivianos seamos todos dueños de algo, vamos a estar todos de manera sincronizada avanzando en el progreso, el desarrollo y por supuesto siendo libres, porque no puede haber libertad sin propiedad privada. ¿Cómo se relaciona el uno con el otro? Pues la propiedad privada es esencial para que te defiendas en libertad. Ya en la antigua Roma decían que esclavo era aquel quien es dueño de nada. Ese es el esclavo. Y solo había un esclavo que excepcionalmente se le daba propiedad privada, una espada, para que se defienda. A ese esclavo se lo llamaba gladiador, que él tenía la propiedad privada de su arma para defenderse, y si ganaba la batalla era libre. Ese peculium, que se llamaba peculio hoy en día, es propiedad privada que te ayuda a ser libre. Por eso el comunismo, cuando ataca a los ciudadanos que aman la libertad, ¿cómo lo hace? No metiéndolos presos, sino quitándoles su propiedad privada. La abolición de la propiedad privada, por eso es el principio básico del comunismo. Porque el que no tiene nada no es libre.
y el que no tiene nada no puede nunca defenderse. Por eso el comunismo es lo más cercano a una forma moderna de esclavitud. Por eso el país va a avanzar, va a crecer, se va a desarrollar y su economía va a estar entre las más grandes del mundo cuando sea un país libre. Los índices de libertad que se miden todos los años muestran claramente cómo los países más libres son los países más desarrollados. Los países donde la gente en libertad, con su propiedad privada, pueden trabajar, pueden invertir y pueden progresar. Y por eso yo simplemente quiero ahora terminar diciendo que Bolivia será un país libre cuando sea un país de propietarios y no de proletarios. Gracias, amigos. ¡Bravo! Bueno, me dice que vamos a tomar algunas preguntas, con mucho gusto. Ahora sí. Los de renovación. Muy buenas tardes. Un gusto, doctor Jaime Dun, un gusto también al señor que está acompañando y a todos los presentes. Bueno, tengo dos consultas. Una es acerca de, por ejemplo, la parte de hidrocarburos. ¿Cómo se debería hacer el reajuste o debería hacer el nuevo gobierno el reajuste? Porque las empresas extranjeras ya no vienen desde que entró Evo Morales, cuando entró a gobernar, porque en ese entonces se hizo un ajuste del 82% para nuestro país y el 18% se lo llevan las empresas extranjeras. Al ver que ellos se llevan tan poco, ya no vinieron a nuestro país a poder realizar exploración. Entonces el siguiente gobierno, ¿qué ajuste de porcentaje debería tomar en base a eso? Esa es una pregunta. Y la otra es respecto a los bonos que se tienen en Bolivia. Hay varios bonos como por ejemplo, el bono Juancito Pinto, el bono para las mujeres en gestación y demás. Entonces, de pronto estos bonos serían considerados un tipo de adoctrinamiento que ha utilizado el MAS para ganar, agrupar personas para que estas en un futuro puedan tener un voto seguro, y debería hacerse o cambiar este tipo de adoctrinamiento, que para mí es eso, la verdad, pero no sé respecto que tienen la opinión de los demás y me gustaría saber la suya. Gracias. Gracias. Bien, empezamos con el tema de hidrocarburos. Como decía, no es que se han acabado los hidrocarburos en Bolivia, lo que se ha acabado es la seguridad jurídica. Seamos claros, Bolivia es una economía pequeña en el mundo. Las empresas que pueden venir a explotar, ayudarnos a explotar, a comercializar los hidrocarburos, son muchas y de billones de dólares. Empresas que facturan 2-3 veces el Producto Interno Bruto de Bolivia y hacen negocios en más de 120, 150 países. Bolivia tiene que competir para volverse más atractivo para que vengan al país. El gran error del masismo ha sido hacerle pensar al mundo que Bolivia es único y que sin Bolivia el mundo va a dejar de dar vueltas. No hay tal cosa. Yo me he reunido con muchas empresas extranjeras para simplemente resolver la pregunta: ¿qué debemos hacer para que ustedes puedan ayudarnos a invertir en Bolivia? Y su respuesta ha sido lo de siempre: seguridad jurídica. Por supuesto, después viene el tema de pagar todos los impuestos que se tengan que pagar y regalías, pero tienen que ser obviamente impuestos y regalías competitivas. Con el 82-85%, nada es competitivo.
Segundo, tiene que haber libertad de mercado. Y es cierto. Hoy en día, una empresa petrolera extranjera que viene a Bolivia, que tiene que pagar más de 80% en impuestos, adicionalmente se le obliga a vender el petróleo a $27 el barril cuando en el mundo está a 70, 80. Entonces, ¿qué empresa en el mundo que sea suficientemente inteligente va a decir vamos a Bolivia? Si aquí no hay posibilidad de hacer absolutamente nada con 85% de impuestos y vendiendo algo a 27 que vale 70. Por eso se han acabado los hidrocarburos, dicen. No, es la seguridad jurídica. Tenemos que volver al país a la normalidad de las inversiones a nivel mundial. El litio va a seguir siendo lo mismo, solo salmuera blanca si no se ve con ojos de apertura al mundo. Y no nos dejemos engañar. No, es que si vienen los extranjeros es contra la soberanía nacional y es que nos quieren robar nuestras cosas y son ladrones todos, imperialistas, multinacionales. Eso es lo que nos han metido en la cabeza. Y tienes que escoger, o vienen los inversionistas extranjeros que saben de eso, o te quedas nomás con eso bajo la tierra y te mueres de hambre. Escoges tú. Sí, un cambio que nosotros proponemos en recursos naturales es que los beneficios de esas regalías y esos impuestos que se cobren a la inversión privada nacional extranjera, por ser de recursos naturales importantes, esa rentabilidad que se genera por los impuestos para el Estado, no sea para el Estado, sea también para la gente. O sea, nosotros tenemos que percibir los ciudadanos los beneficios de que vengan inversionistas extranjeros a hacer inversiones en el país. No como ahora, que todos los recursos se van al gobierno central, gobernaciones, alcaldías, se va a las universidades, pero los bolivianos, ¿cuánto hemos recibido realmente de las ventas del gas? Nada. Nosotros, en nuestro bolsillo, nada, siendo nuestro gas. Hay que dar también ese cambio y ese giro a la propiedad. Los recursos naturales no son del Estado, son de los bolivianos, de los ciudadanos. Y a los amigos potosinos, estuve ahí recién, les he hecho una pregunta. ¿Por qué el Cerro Rico de Potosí es rico y ustedes no? Y les hago esa pregunta a ustedes también. ¿Por qué el Cerro Rico de Potosí es rico y nosotros no? La riqueza de los recursos naturales explotados con todas las normas medioambientales, respetando la naturaleza, los acuerdos internacionales y siendo competitivos en el tema impositivo internacional, tiene que generar beneficios directamente a los ciudadanos bolivianos. Esa es la clave. Segundo, el tema de los bonos. Nuestra visión sobre los bonos es la siguiente, o mi visión. Hoy en día se dan bonos, sí, cerca de $1.000 millones al año en bonos. Juancito Pinto, la rentabilidad, Juana Zurduy, etcétera, etcétera. Esos bonos están como mecanismos, dicen, para luchar contra la pobreza. Si nosotros decimos, si estaríamos en gobierno, que el objetivo final es que los bonos desaparezcan, que no haya nunca más bonos. Pero que hay un periodo de tiempo en el cual se tiene que hacer algunos ajustes. Porque la gente que tiene bonos hoy en día son las víctimas del Estado que se han quedado atrás porque el Estado